Amigos del Balance, volviendo con más de nuestro programa informativo de la mañana. En esta ocasión nos acompaña el experto electoral y analista político Alfredo Espinosa para conversar un poco acerca de esta decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral de anticipar las votaciones y, bueno, todos los cuestionamientos que hay detrás, no solamente de las propias organizaciones políticas que sienten en esto eh, ciertas amenazas a la estabilidad democrática del Ecuador, sino también de analistas y expertos. Bienvenido, Alfredo, un gusto que nos acompañes en este espacio. Ten la más cordial bienvenida al Balance. Un gusto dialogar contigo, un saludo afectuoso a todos los seguidores del Balance. Querido Alfredo, yo quería empezar esta entrevista contigo un poco analizando lo que ha resuelto el CNE y también la falta de respuestas que han tenido las autoridades electorales en sendas de entrevistas que han rendido a medios respecto al amparo jurídico que sostiene esta decisión de anticipar votaciones como único hito dentro del calendario electoral que modifican, pero el resto del proceso se entendería que no. ¿Eso es legal? ¿Está amparado en el Código de Democracia? ¿Se puede hacer? Hay una visión tergiversada sobre lo que se puede o no se puede hacer. Si bien es cierto, los ajustes al calendario electoral se pueden realizar, hay fechas que son inamovibles, entre ellas la entrega del poder, Ujú. ¿no? Que está dispuesta por el artículo 91 del Código de la Democracia para el 14 de mayo. Ese es un hito inamovible. Segundo, una cosa es realizar ajustes que no alteran la condición y el derecho a la oportunidad de las organizaciones políticas para cumplir con etapas como los procesos de democracia interna, conformación de listas, campaña electoral, y otra es crear una nueva arquitectura de la elección que reduce tiempos y limita la participación política de esas organizaciones. Ese es el escenario en el que se encuentra hoy el Ecuador. Yo vi ayer una publicación de Gerardo de Icaza, no solo experto electoral, sino un observador con amplia trayectoria a nivel latinoamericano en procesos electorales, que decía América Latina va a afrontar un tsunami de procesos electorales en distintos países, entre ellos Perú y Colombia, con segunda vuelta electoral. Ayer Ujú. se dio la quinta ronda del debate entre los candidatos a la presidencia de la República de Perú, un debate mejor organizado que el del CNE de Ecuador, en fondo y forma, dicho sea de paso, pese al amplio número de candidatos. Pero y yo comentaba eso y le decía, le dije en X, aquí en Ecuador no vamos a enfrentar un tsunami, sino hay un fenómeno del niño electoral, ¿no? Que ese fenómeno del niño electoral se prevé que puede llegar para febrero. Y claro, la pregunta que salta ahí es, ¿y qué pasa si el fenómeno del niño electoral se adelanta a noviembre? Entonces, ¿vamos o no a tener elecciones? ¿Se van a retrasar así como se adelantan o no? ¿Cuál va a ser el plan de contingencia para ello? Es algo que no sabemos y que lastimosamente las autoridades electorales no han podido explicar, porque es difícil argumentar algo que no encuentra asidero dentro de la misma ley. Ujú. El hecho de que los consejeros ahora mismo estén organizando este proceso electoral sui generis, porque no se ha visto antes, y traten de diferenciarlo, sobre todo de las elecciones anticipadas por su condición de que se hace siempre que el presidente, por ejemplo, como pasó en 2023, disuelva la Asamblea Nacional, firme la muerte cruzada y demás. eh, pero en los hechos termina siendo más o menos lo mismo, ¿no? Terminamos teniendo un proceso electoral anticipado y se alteran las fechas por completo. Sí, o sea, digamos, es como decir, este no es del segundo mandato del presidente Noboa, sino una nueva etapa, pero en términos formales es un segundo mandato, que fue, digamos, fue la discusión en torno al tema del pedido de la licencia, ¿no es cierto? Aquí hay una Ujú, discusión similar. Pueden llamarle como quieran, pero en la forma y en el fondo es un adelanto de las elecciones. Es un adelanto de las elecciones y eso no está previsto en el Código de la Democracia ni en la Constitución de la República. Lo que es peor, para tratar de sostener esto, lo que han buscado es decirle a la ciudadanía, malinformarle a la gente, ¿no es cierto?, diciendo que nadie se puede meter en la organización, a opinar sobre este tema bajo el criterio de que el Consejo es la es la máxima máxima autoridad, autoridad. claro, y que eso implicaría la destitución de cualquier personero de Estado que quiera hacer o escrutar
las acciones políticas de los Incluyendo a la consejeros. Corte Constitucional, ¿no? Hay Algo una inaudito. advertencia velada. Algo inaudito, porque esa podría ser la estrategia política del gobierno para enviar a su casa a los jueces de la Corte y de esa manera tratar de cooptar el único espacio de independencia institucional que queda en este país. Dicho sea de paso, no hay absolutamente nada en el Código de la Democracia ni en la Constitución de la República que le faculte al CNE a tener un halo de excepcionalidad tan magnánimo, tan amplio, ¿no es cierto?, en donde sea no solo la máxima autoridad para organizar elecciones, sino la máxima autoridad del Estado ecuatoriano en tiempo electoral. Y esto último no es así. Ujú. Esto último no funciona de esa manera, ¿sí? Si bien es cierto, el CNE es la máxima autoridad en tiempos electorales, eso no significa que sea ajeno a el control constitucional de la Corte o al control de otras entidades de Estado como la Contraloría General. La decisión del CNE sí se podría revisar entonces por la Corte Constitucional. Los jueces están en condición de declarar inconstitucional esa Por convocatoria. supuesto, totalmente. Eso se puede tirar al tacho y se puede retrotraer el calendario, si se lo hace de manera oportuna, desde luego, ¿no es cierto? Esto implicaría garantizar el derecho a las organizaciones políticas a que puedan tener procesos de democracia interna medianamente estables. Mira, en una elección ordinaria es muy difícil para partidos y movimientos por las complejidades propias del sistema electoral y de partidos ecuatorianos que se cuenten con candidatos dentro de la misma organización, sabemos que hay estructuras de alquiler Ujú. y una infinidad de calificativos que podríamos agregar a los partidos y movimientos políticos ecuatorianos. Con esas deficiencias y con esas dificultades se han llevado a cabo las elecciones. Si tú le reduces el tiempo a los partidos políticos para poder organizarse, les quitas la posibilidad de poder participar en igualdad de condiciones y de poner medianamente no solo a cuadros de la misma tienda política, sino también de buscar a otras personas dentro de la ciudadanía. ¿Qué es lo que yo me temo dentro de todo esto? Es que por intentar perjudicar a la revolución ciudadana, la afectación termine siendo mucho más grave para la democracia ecuatoriana, que es Ujú. lo que no se está midiendo ahora. Y aquí no cabe, Álvaro, el argumento de que como Correa lo hizo antes, entonces este es un cheque en blanco para que el presidente Noboa o cualquier otro haga lo que le plazca en el país. Eso no funciona así, no puede funcionar el Ecuador de esa manera. Se está malogrando la democracia y se le está devaluando a ella y a sus instituciones. Em, Tú mencionabas algo muy importante y es el hecho de que esto en principio es una decisión que se puede interpretar como un ataque directo al correísmo, primero la proscripción del movimiento, la detención de Aquiles Álvarez también, porque todo se tiene que leer en el mismo contexto. Por supuesto. Y en principio esa es la estrategia del gobierno, pero también existen otros partidos políticos que están enfrentando ya procesos de eliminación y además de este ajuste de tiempos que impide o de alguna manera disuade la posibilidad de que se concreten alianzas. Entonces, ADN y el presidente Novoa, ayer lo dijo en entrevista, termina siendo el más afectado según él, y el que va a resultar beneficiado es el correísmo. ¿Esto se puede leer de esa forma? Yo creo que el resultado final podría ser ese, pero no bajo la lectura política que hace el presidente. La lectura política para llegar a ese resultado es que la ciudadanía llegue a un momento de hartazgo tan grande que el voto rechazo se vuelva a materializar en las urnas, así como ocurrió en el referéndum y consulta popular del 2025. Es decir, que la gente asocie que este es uno de los procesos más judicializados en 47 años de democracia de este país, cuya campaña arrancó con allanamientos a políticos y dirigentes Ujú. potenciales candidatos de la Revolución Ciudadana, con la posible proscripción de Reto y el involucramiento del señor Raúl Chávez dentro de la investigación del caso Goleada. Dicho sea de paso, todo esto expuesto por la versión única de una persona acusada por un delito de violación que tiene privilegios, supraprivilegios por encima de otras autoridades de Estado que se encuentran casi que en las mazmorras de la cárcel del encuentro, ¿no es cierto? Entonces, eso por una parte. Y por otra, tienes dos organizaciones políticas en proceso de cancelación, Ujú. Unidad Popular y Construye. Dos de 132, o sea, de 130 restantes. ¿Ah?
Y me parece algo profundamente sospechoso porque esos informes que avalan la cancelación tenían que haber sido públicos y verificables y no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Además, se evalúa y se escruta las firmas de estas dos organizaciones políticas, pero, oh sorpresa, el Consejo Nacional Electoral tiene 53 en listas de espera para aprobar. ¿De dónde salieron las firmas de esos 53 movimientos? Ujú. Yo no lo sé. Entonces, ¿de dónde sale tanta firma en este país? ¿No? Entonces, eso es algo que también se tiene que evaluar. Y claro, tienes un Consejo Nacional Electoral con una prórroga indecorosa, antitécnica y antiética que va acercándose a su década ganada también de gestión, que dificulta que existan mínimos parámetros de confianza. ¿Por qué? Porque se supone que la presencia de los 5 consejeros debía dotar de estabilidad a las reglas del juego, a los competidores, de dotar de mínimos parámetros de equidad. Esto que debía de ser la norma por la cual ellos avalaban su prórroga, no se ha materializado, no se ha ejecutado. Lo que hay es más inestabilidad, más desconfianza y, Ujú. claro, una elección que termina siendo muy compleja para la mayoría de organizaciones políticas y ciudadanos. Un sistema electoral como el nuestro, en donde, y bien que tú lo mencionas, el tema de las firmas siempre ha sido ampliamente cuestionado, tanto para los movimientos y partidos políticos que súbitamente se estructuran y aparecen como tiendas políticas muy bien organizadas, pero que no tienen respaldo orgánico después en los procesos electorales y no se puede sostener lo que en el papel dice en las urnas. No dificulta entonces que, o no hace que tengamos más suspicacias aún de que ahora el CNE, con esas mismas firmas, diga que estas 2 organizaciones políticas no tienen el respaldo ciudadano. O sea, es lo que están diciendo, ¿no? Porque ni siquiera informan bien. Son Mm, dos cosas totalmente distintas. El momento en que aprobaron esto, varias de las argumentaciones fueron en la línea de que como no consiguieron más del 0,5% del voto popular en las últimas elecciones, entonces tienen que desaparecer o tendrían que desaparecer. Pero eso es una cosa que está establecida en el Código de la Democracia cuando tú no cumples los umbrales del 4%, tener un número determinado de alcaldes, prefectos, presencia de concejales en consejos municipales, curules dentro de la Asamblea Nacional en elecciones consecutivas diferenciadas. Totalmente de acuerdo. Pero esto es otro tema. Estamos hablando de las firmas con las que se dio vida jurídica a esa organización. Entonces ahí hay un tema clave. ¿Cuál es la tasa de desafiliación, sí, que existen estos partidos políticos? ¿En qué provincias, cantones, parroquias se dio la desafiliación? Porque yo no he visto que el Consejo Nacional Electoral haya sido inundado por un mar de gente que busca desafiliarse obteniendo su certificado de apoliticismo, así es. como sí vi que ocurrió eso en el caso del movimiento Amigo. Ujú. En el caso del movimiento Amigo, hubo una larga fila de personas que acudieron a las dependencias del CNE y que mostraron sorpresa al ver que habían sido afiliados en contra de su voluntad a esa organización política. Entonces, a mí me parece profundamente sospechoso que esto se lo maneje de esa manera. Y más aún, que los argumentos para tratar de defender a la organización política, lejos de estar dentro de los encuadres técnicos, se sustenten en la ley de los matorrales. ¿No? A patadas y trompones, una consejera intentó violentar la puerta de la Secretaría General del CNE para luego autodeclararse víctima porque no le permitían entrar a una sesión de Zoom a la cual ella dijo un día antes que no iba a asistir porque tenía que rendir una versión en fiscalía. Y eso quedó grabado dentro de la plataforma y se ha hecho público. Pero como digamos, es el mundo al revés, yo estaba leyendo algo de psicología y dice que incluso puede ser un problema de salud pública en algunas personas que suelen asumir este tipo de conductas duales, ¿no es cierto? Que debería de ser Rol de víctima y victimario, rol de ¿no? víctima y victimario, que debería de ser muy bien evaluado, sobre todo por la responsabilidad que tienen las personas que ejercen cargos públicos. El problema, los temas de salud mental siempre tienen que ser muy bien analizados antes de asumir una función de Estado, porque todo esto se irradia luego al clima institucional que hay dentro de la institución, ¿no es cierto? Y desde luego también a la calidad del debate parlamentario, que en el caso del Consejo Nacional Electoral es por demás devaluado, no hay razones técnicas.
para asumir posiciones, ¿no? Esta adulteración de los registros de los movimientos y partidos para alimentarlos con firmas, ¿no habrá pasado ahora a la inversa entonces tal vez con estas organizaciones políticas? Es decir, como antes existían estas afiliaciones masivas, inconsultas y que la gente ni siquiera tenía conocimiento de que estaban afiliados, ¿no será que ahora esos registros asimismo fueron manipulados para eliminar a los que sí son adherentes? Pero investiguenlo bien, ¿no es cierto? O sea, no investiguen a dos, investiguen a 232. Vamos a sincerar el sistema de partidos político ecuatoriano, de acuerdo, que se haga lo que dispone lo que se establece en la disposición transitoria séptima del Código de la Democracia, una auditoría independiente al sistema de validación y verificación de firmas para entregar vida jurídica a partidos y movimientos. Si eso se hace de manera periódica, sistemática y constante, podremos evidenciar si estos partidos y movimientos son estructuras de papel que no representan a nadie o si en efecto tienen base social. Yo te puedo decir, en el caso de Unidad Popular, puede ser que los votos no se emparejen con la militancia, pero eso no significa que no sea una estructura de militantes, Ujú. a diferencia de eh, grandes andamiajes y empresas electorales que pueden obtener resultados positivos, pero que no tienen base social, Como ADN. que se llenan de servidores públicos para tratar de meter gente en las calles. Ujú. Pero yo no puedo dejar de reconocer, más allá de cualquier diferencia política o ideológica, que Unidad Popular cuenta con una base social. Entonces, a mí me parece sospechoso que de la noche a la mañana más de 100,000 afiliaciones desaparezcan y nadie se haga responsable absolutamente de nada y que no exista un sistema de control cruzado entre las desafiliaciones que pudo haber registrado la organización política y las que registra el Consejo Nacional Electoral. Es el estado en donde nos encontramos. Eh, ¿Tú crees que el hecho de que los consejeros hasta ahora se mantengan en sus cargos, ya prorrogados en funciones, y sobre todo la presidenta de este organismo, Diana Tamaint, responde al hecho de que ella es funcional al poder? ¿El gobierno es quien la sostiene a Tamaint? Mira, yo quisiera mirar esto en una perspectiva más amplia, ¿ya? Son 5 consejeros. Diana es una de esas 5 personas que tienen voz y voto dentro del CNE. En efecto, la señora Tamaín es la responsable administrativa y jurídica de la entidad. Así está dentro del Código de la Democracia y la Constitución, porque hay un modelo hiperpresidencial que se heredó de la época de Correa y que no ha cambiado. Ujú. Por más que se hayan hecho reformas electorales de ese modelo de administración pública, no ha cambiado. Yo recuerdo cuando se hizo la propuesta de reforma electoral del año 2020, en donde participé de manera activa con Luis Verde Soto, consejero del CNE, se trató de cambiar ese modelo. Lastimosamente no hubo los votos dentro del legislativo. Diana es una de las 5 consejeros. 4 de los 5 han pasado por la administración de Lenin Moreno, Guillermo Lazo, los 18 meses de transición de Daniel Noboa y esta nueva gestión del presidente Noboa. 4 administraciones gubernamentales, 3 presidentes de la República. Ujú. Entonces, ser sinuoso ante el poder de turno no es una excepción, se ha vuelto una regla para la supervivencia de los consejeros del CNE. Y quizá el adelanto de las elecciones responde precisamente a esa condición. Ahora, que todos sean independientes, yo lo dudo. La independencia es muy díscola en el CNE, es muy díscola y las decisiones que se han tomado lastimosamente se encuadran más dentro del ámbito de la operación política que en el de buscar que exista una organización de un proceso electoral libre, transparente y competitivo. 3 condiciones básicas de la democracia liberal. Hay un comunicado que sacó la Red de Observación e Integridad Electoral este fin de semana que menciona 3 elementos que considero son claves para analizar este proceso. El primero de ellos, dice el comunicado, es que romper la certidumbre del calendario electoral puede poner en riesgo la confianza en la organización del proceso. Es lo que Ujú. estamos viviendo ahora. La gente no confía y si miras las encuestas,
y los datos, en una medición a 17 países de América Latina, el Latinobarómetro de las Américas establece que Ecuador es uno de los países con menos confianza institucional en su órgano electoral, solo el 20%. Oh sorpresa, el CNE de Venezuela, el hermano mayor del CNE de Ecuador, tiene un punto porcentual menos. Yo entendería que eso ocurre por un régimen totalitario, ¿no es cierto? Pero aquí, que se supone hemos recuperado la democracia, estamos atravesando por una paupérrima situación en materia de libertades. Y agrega este mismo comunicado que hay un potencial riesgo de manipulación. Esto es lo que la ciudadanía debe entender, un potencial riesgo de manipulación. ¿Qué implica manipular? Implica malversar la voluntad. No necesariamente esto es repartir besos y abrazos si es que no hay un apagón el día en que se tienen que publicar los resultados electorales. Implica que el camino para llegar a esa publicación de los resultados ha nacido o ha sido gestado de manera muy compleja, ha transitado por un camino muy empedrado, ¿no? Y ha sufrido varios embates. Entonces, esto no es poca cosa, porque es la posibilidad, ¿no es cierto?, de poner no solo autoridades, sino de que las múltiples libertades que se manifiestan a través del voto, de opinión, pensamiento, expresión, ¿no?, que se condensan en ese espacio, no se vean afectadas. Eso es un comunicado que lo establece un ente ajeno al país, pero que tiene una mirada muy crítica sobre lo que está ocurriendo aquí. El hecho de que haya tantas dudas sobre la administración actual de las autoridades electorales prorrogadas en funciones y demás, y también que haya existido estos cuestionamientos en alguna medida en las elecciones pasadas, cuando ellos, pues básicamente le dejaron participar al presidente no en igualdad de Así condiciones, es. sin pedir licencia y teniendo cancha inclinada para que él ciertamente utilice el poder del Estado para hacer campaña. ¿No es de esa ya una señal o no fue esa una primera señal de que efectivamente las autoridades electorales están alineadas a Carondelet? Bueno, hay una comunicación directa, ¿no? Que se establece y que lastimosamente no está mal que exista coordinación entre instituciones. El problema es cuando una entidad se subsume, ¿no es cierto?, se subordina al poder de turno Ujú, para sostener la estabilidad de sus autoridades, la permanencia de sus autoridades, o en su defecto, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de escarnio a posterior, ¿no? O cualquier tipo de problema posterior con el poder de turno. Entonces, esto que estoy diciendo me hace pensar que muchas de las decisiones que hoy toman los consejeros del CNE eh, no necesariamente se encuadran con su voluntad. ujú. Quizá por ello es la dificultad que tuvo la presidenta del Consejo, el vicepresidente, para llegar a un punto de equilibrio y de acuerdo en las distintas versiones que se dieron en torno al adelanto del calendario. Me parece que es algo impuesto y que ellos tienen que acatar. Y si esto es así, indudablemente, pues debe haber una observancia muy fina de parte de los ciudadanos. Por eso hemos pedido reiteradamente un grupo de expertos electorales. He visto que la Comisión Anticorrupción ha hecho lo mismo, pero en primera línea un grupo de expertos electorales hemos solicitado, hemos elevado nuestra preocupación ante lo actuado por el CNE, pero también les hemos dicho a los consejeros, a los 5, Ujú. porque ojo, aquí hay responsables por acción, pero también por omisión. No es que como yo voto en abstención, entonces yo soy inmune a todo. Gano $4,200 por abstenerme y sesionar desde el cuarto de la empleada de mi casa y no pasa nada, ¿no es cierto? Eso no funciona así. Hay que asumir la responsabilidad que se tiene. Los 5 tienen que renunciar, le están haciendo daño a la democracia. Peleas internas y ni siquiera discusiones programáticas, sino riñas internas por tener acceso a espacios de poder, que me parece que es lo más complejo, ¿no es cierto? Todo esto embarra el proceso electoral, genera desconfianza, genera incertidumbre y hace que cada vez se vuelva más apetecida la necesidad de que haya un cambio. Por eso todas las miradas están en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Claro. Social. Y aquí el llamado al señor Andrés Fantoni y a los demás consejeros, por favor, hagan su trabajo.
O sea, no pueden pasar todo el tiempo defendiendo su integridad pública, utilizando los recursos del Consejo de Participación Ciudadana y dejando de lado la designación de autoridades. Así no funciona el Ecuador. La prórroga de aquí se ha vuelto no una excepción, sino una Una regla. norma, claro. Hablabas tú también sobre la falta de independencia de los 5 consejeros, no solamente sobre la señora Tamaín, el señor Pita, sino sobre los 5. Entonces, ¿todos los consejeros responden a agendas políticas? Por supuesto, todos, todos. El proceso de reinstitucionalización fue un descalabro en el Ecuador. No dudo que Julio César Trujillo, en paz descanse, haya tenido buenas intenciones con este proceso. Lastimosamente se malversó por voces ajenas a la administración de Trujillo, que buscaron tener incidencia dentro de este proceso de designación de autoridades. Ujú, Y en medio de ello aparecieron los auspicios de los partidos políticos. claro. El auspicio de Creo para el señor Pita, el auspicio del Partido Social Cristiano para el señor Cabrera, el auspicio de Concertación, reñido, disputado, fraccionado, pero auspicio para la señorita Nájera, ¿no es cierto? El auspicio de Alianza País para la señora Cero. Entonces, eh, ahí está la presencia de los partidos. No estamos ante hombres y mujeres de Estado. Estamos ante personas que fueron auspiciadas por partidos y los partidos tienen presencia en ese Consejo Nacional Electoral. El momento en que ellos asumieron su rol de autoridades, tenían que haberse despojado del espacio que les dieron las organizaciones políticas para llegar a esa instancia. Pero eso, a la luz de los hechos, no ha ocurrido. El único consejero, los únicos consejeros, porque hay que reconocerlo, que llegaron con auspicio de la sociedad civil y con organizaciones sociales fueron Luis Verde Soto y Diana Tamain, que en el camino la administración de Diana Tamain ha tenido no solo dificultades, sino ha estado en tela de duda. Ujú. Su integridad electoral como autoridad electoral, esa es otra cosa, su sinuosidad con el poder. Pero el apoyo de la CONAIE estuvo ahí, de la CONAIE del señor Antonio Vargas, ¿no? Ujú. Ya para cerrar, Alfredo, y agradeciéndote que nos hayas acompañado en este espacio, em, los consejeros actualmente ya no responden, entiendo yo, a estos partidos que en su momento les dieron el auspicio. Ahora, pues, claramente mantienen una agenda alineada con el gobierno. Sin embargo, una de las consejeras mantiene cierta postura de independencia, si se quiere llamar de alguna manera, respecto de esa mayoría en el pleno del CNE. ¿Nájera es entonces independiente o a qué interés responde la consejera? Nájera no es independiente. Nájera no es independiente, ¿ya? O sea, y lo digo con mucha claridad, ¿ya? No fue independiente en las anteriores elecciones y no debe ser independiente en esta elección, ¿ya? Es mejor que ni siquiera me meta a escudriñar lo que hay aquí, porque ella respondía a una línea política muy clara en las elecciones anteriores. Buscaba contactarse con un partido político que hoy se encuentra en una condición muy crítica. Ya. Entonces, es la menos indicada para hablar de independencia, ni que hablar de integridad dentro del ejercicio de la función electoral, porque eso es materia de otra conversación, que allá los funcionarios del Consejo Nacional Electoral saben muy bien cómo se procede, saben muy bien cómo actúa y de quiénes se ha rodeado. A las publicaciones de redes sociales yo me remito, independientemente de quiénes la hayan sacado eso, nunca se ha desmentido absolutamente nada con Ujú, respecto a la integridad de la gente que la rodeó. Personas que tienen glosas, personas acusadas por captación ilegal de dinero, ¿no es cierto? Entonces, mejor no hablar de ese tema, porque las personas que más hablan de independencia, más hablan de justicia, más hablan de transparencia, son las que utilizan esos discursos y esas narrativas para tratar de autoblindarse en el marco del ejercicio de su violencia, ¿sí? Entonces, ella no es independiente, ni siquiera es la más capaz al frente de la institución, porque de todas las denuncias que ha hecho en el Pleno, nunca ha judicializado una sola. Nunca ha judicializado una sola. Al buen estilo de su patrón José Serrano, intentó demandarme a mí y a Diario El Norte por varias publicaciones que hice con respecto a su integridad como funcionaria electoral, que nunca fueron rebatidas desde ujú. el campo de la ética. Entonces, eso tiene que ser
muy bien aclarado, porque he visto entrevistas que ha dado en medios de comunicación tratando de revictimizarse. Ahí hay una señora que fue despedida en condición de vulnerabilidad por tener lupus, prohibiciones de ingreso a funcionarios para que puedan realizar sus documentos de paz y salvo, no firma de los documentos para poder acceder a las liquidaciones. La semana anterior, el secretario general del Consejo Nacional Electoral fue casi agredido a patadas y trompones a la puerta de la Secretaría del CNE, como si fuera esta la ley de los matorrales. Entonces, una cosa es cómo se resuelven quizá las disputas en distintas zonas en donde el Estado y la educación no llegan a penetrar todavía en el Ecuador. Y otra es cómo se resuelven aquí los problemas dentro de la institucionalidad de un Estado de Derecho. Entonces, no es la mejor oposición que hay, no es la mejor oposición. Por eso, desde que salió Luis Verde Soto del Consejo Nacional Electoral, hay un gran abismo que no ha podido ser llenado con una oposición crítica, programática y sobre todo con una propuesta y una agenda nacional. Ujú. ¿Dónde está la fiscalización electoral? Pues, ¿dónde está la propuesta? Hay una reforma electoral que se quiso plantear hace 3, 4 años que hasta ahorita no ve ni un solo artículo y ya pasó la aprobación de la reforma en la Asamblea. Nunca hubo un aporte a nada. Si te pagan $4,200 por puntos y comas, me parece que has hecho un trabajo por demás subutilizado, tu presencia es por demás subutilizada en el CNE. Así que por cosas como estas es necesario renovar el CNE para que haya una entidad mucho más transparente, oxigenada, con nuevas personas, que le permita recuperar la confianza a los ciudadanos en la entidad, si es que en algún momento la hubo. Hay que formatear este sistema totalmente. Por eso yo te digo, el problema no es exclusivamente Diana Tamaín. Ujú. Ella acarrea este problema porque es la autoridad administrativa de la institución. Pero los 5 tienen voz y voto. Claro. Entonces, y el que se abstiene también tiene responsabilidad, pues, porque no vota en contra. Ujú. Porque no vota en contra. O porque no va a la Corte Constitucional y pone la denuncia, ¿no es cierto? Como lo han hecho otros ciudadanos por el tema del calendario electoral. Claro. Eso es así. Lastimosamente este país vive haciendo farándula dentro de las instituciones del Estado y ganar una cantidad que no es poca cosa dentro del Estado para hacer un programa de farándula, me parece que es un desperdicio de los recursos públicos. Perfecto, Alfredo. Te agradecemos muchísimo el espacio que nos has dado para esta entrevista muy amplia y agradecemos desde luego tu valioso análisis sobre el porvenir electoral en el Ecuador. Siempre bienvenido a este Gracias a espacio. ti.